Hola, ¿cómo están? Volví otra vez. Y volví porque Oscar Lara Rojas hizo unas preguntas, pero yo no sé si fue que llegaron tarde, llegaron a destiempo y pues no las vi en realidad cuando me desconecto y más o menos 5 minutos después comienzo a ver que tenía preguntas. Y pues bueno, Oscar, me conecto para contestarte lo que me estás preguntando, ¿vale? Tú preguntas, Oscar Lara de Perú. Espero que me estés oyendo y ojalá te hayas podido conectar. A ver. Oscar Lara Rojas de Perú pregunta, ¿cómo podemos empoderarnos para enfrentar nuestros miedos? Mira, te contesto. Eh, Todo es un pensamiento, en realidad. La malla de las emociones está basada en lo que tú piensas. Cuando yo tengo pensamientos limitantes o negativos, pues comienzo a generar emociones limitantes y negativas. El miedo es una emoción limitante como tal. Solamente existen dos tipos de emociones, entre comillas, que puede reconocer el ser, que es el amor, que es el creador, y el miedo, que es una emoción distorsionada del amor, porque en realidad es solamente eso, una emoción distorsionada de lo mismo, porque absolutamente todo es amor y todo está construido en la base del amor. Pero cuando nosotros comenzamos a distorsionar esa frecuencia y que está alimentada por creencias limitantes del colectivo, de las personas que nos rodean. Quítale la pelota. Lo siento, mi gata está jugando y está haciendo un poquito de ruido, pero bueno. Cuando nosotros podemos identificar las creencias limitantes o las creencias que alimentan nuestros pensamientos, ahí comenzamos a generar empoderamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tenemos la posibilidad de observar lo que pensamos, comenzamos a volvernos responsables de nuestros pensamientos y a cambiar nuestras realidades. No es lo mismo simplemente empezar a accionar en un foco de emoción que está eh, pensada porque estoy acostumbrado a pensar en eso. Un ejemplo, siento miedo a dejar mi trabajo, por ejemplo, es una acción muy común que se presenta. ¿Por qué tengo tanto miedo a dejar mi trabajo? Pues porque la vida afuera está muy dura, porque estoy en un espacio de confort en donde estoy recibiendo un sueldo todos los meses, ¿m? Aunque ese sueldo me impida que yo pueda utilizar mi tiempo en otras cosas y tengo que dedicarle 12 horas de mi vida a ese trabajo. ¿M? Aunque no me guste y aunque no quiera estar ahí, aunque prefiera hacer otras cosas. Cuando yo me doy cuenta de que ese miedo que siento a dejar mi trabajo está infundado en la creencia del colectivo de que la situación afuera de mi trabajo está difícil y es complicado encontrar o que un negocio de algún tipo de ganancia, entonces comienzo a llenarme de miedos y a no querer salir de ese espacio. En el momento en que yo me doy cuenta que estoy limitándome por un pensamiento, también puedo empezar a ver otras opciones, como solicitar que se me abran otros aspectos de lo mismo. Hay muchas personas que viven hoy en día de trabajos online. Un ejemplo, y no es lejano, son los millennials. Si ustedes miran los millennials, cómo están ellos en este momento empoderándose del mercado online y demostrándonos otros aspectos laborales que ellos manejan, porque ellos son personas mucho más guiadas por la emoción, o sea, más conectados, un poco más conectados con el corazón, y ellos no van a estar en un trabajo donde no se sientan bien, entonces suelen despedir al jefe muy seguido. Si no se sienten bien con lo que hacen y en su trabajo, se van para otro lado. Y ellos fueron los que generaron ese movimiento de volverse nómadas digitales. Entonces son otros aspectos de lo mismo, ¿sí? Es una vida laboral, pero es una vida laboral que no va a estar atada a una oficina, a un horario laboral, sino a la libertad de disponer de su tiempo como y cuando lo necesite. Entonces, hay que empezar a entrar dentro de esa frecuencia, empezar a ver otras realidades y empezar a guiar nuestro pensamiento hacia donde queramos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es cuando yo tengo una emoción
de miedo es quedarme por un instante y sentir qué es lo que estoy pensando para que yo me la esté generando. Una vez identificado el pensamiento, ahora cuál es, por qué yo pienso eso, cuál es la creencia que me está llevando hasta allá. Y una vez identifique esa creencia, comencemos a buscar nuevas creencias. ¿Para qué? Para cambiarla. Porque uno simplemente no puede cambiar una creencia y dejar el vacío. Hay que como formatear la creencia, ¿sí? Reemplazarla. Entonces, en ese momento buscamos unas creencias que sean más apropiadas para comenzar a cambiar la frecuencia del pensamiento. Y básicamente funciona de esa manera. En cuanto al empoderamiento del ser, me doy cuenta que ese empoderamiento se comienza a crear en el momento en que yo me reconozco como que soy esencia, no soy el cuerpo. El cuerpo es solamente el avatar por el cual nosotros transitamos en esta densidad o en este mundo. La esencia es lo que me permite estar viviendo la experiencia, la realidad, es lo que está dentro de mí, es esa luz interna. Porque el cuerpo solamente es como un vehículo, como cuando tú compras un carro y subes y lo manejas, tú eres el conductor del carro, pero no eres el carro. El problema es que nosotros en esta densidad nos identificamos muchísimo con el vehículo, con el cuerpo, y pensamos o sentimos, o más bien creemos, que nosotros somos el cuerpo y no más. Y entonces por eso también tenemos miedos como a morir, a darnos cuenta que algo que desde que nacemos pues va a pasar, es absolutamente un paso necesario, pero lo importante no es quedarme pensando en que me voy a morir todos los días, sino comenzar a vivir el día que estoy viviendo en el aquí y ahora como si fuera el último. Entonces es muy importante comenzar a identificar que yo soy más que este cuerpo, que tengo más cuerpos, como lo que estábamos hablando con Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Ríos ayer, en donde estoy identificando que tengo un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. ¿Sí? Y que todos los cuerpos comparten una energía y que deben enlazarse unos con otros o ingresar unos en otros de una manera coherente y lógica. Entonces, desde ese punto de vista, para poder lograr eso, un ejercicio excelente es la meditación. Otra es comenzar a vivir en el aquí y ahora presente, en el estado presente, porque nosotros divagamos mucho en los pensamientos. Los seres humanos solemos estar pensando muchísimo en el pasado, que provoca tristeza y depresión generalmente, y miedos, y también muchísimo en el futuro, y eso nos provoca ansiedad. Entonces, ni el miedo, ni la depresión del pasado, ni la ansiedad y el miedo del futuro nos permiten estar en un estado presente. Entonces, en el momento en que tú comienzas a reconocerte, comienzas a darte cuenta que tú eres lo que eres aquí y ahora. Entonces, básicamente, lo que hace uno cuando va a reconocer un miedo es mirar qué es lo que lo está, qué es lo que lo está cosechando internamente, y comenzar a cambiar la creencia que genera el pensamiento de miedo y la emoción de miedo. Recuerden que nosotros, el chakra del corazón es nuestro sol interno, se encuentra aquí, y ese sol es el que se comunica con el sol universal. Al hacer eso, ese sol, bueno, tenemos nuestro sol, el que nosotros vemos aquí en este sistema solar. Este sol está comunicado con un sistema galáctico, este sol galáctico con otros sistemas, y así sucesivamente. Pero la comunicación que nosotros lo tenemos es de sol a sol. Entonces, todo lo que nosotros creamos en nuestra realidad se basa a partir de nuestras emociones. Y por eso es tan importante tener muy presente qué es lo que estoy sintiendo en todo momento. Las preguntas claves, como las decía María Juliana, me gusta pensar en qué, me gusta estar sintiendo o estando observando qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y ese por qué lo estoy sintiendo es el qué pensamiento lo está alimentando. Y ese pensamiento, ¿qué lo alimenta? Pues una creencia. Es básicamente eso. En ese momento, entonces, tenemos que comenzar a cambiar esa frecuencia de pensamiento, comenzar
a modular como en una emisora de radio. Comenzar a centrar el pensamiento, cuando ustedes están buscando una emisora, si ustedes recuerdan, o bueno, digitalmente todavía funciona, comienza como a sentirse que mientras te acercas es un poco rayado y distorsionada la frecuencia, pero poco a poco va comenzando como a modular y llegas al sitio donde necesitas y ya se escucha bien. Y es eso. La conexión con uno mismo es solamente la frecuencia. Empezar a buscar el canal de frecuencia adecuado en donde yo me conecto conmigo, encajo todos esos cuerpos en un solo sistema y en ese momento ya comienzo a funcionar de una manera apropiada y muchísimo más, o mejor dicho, muchísimo más alegre, menos conflictiva, más tranquila. Es una manera de conseguir un estado de frecuencia de alegría constante. Básicamente es eso. Entonces, eso es lo que hace que nosotros podamos modificar la distorsión de miedo, es identificar qué es lo que está ocasionando una distorsión, porque en realidad el pensamiento es amplio y es cristalino, pero cómo lo alimento es lo que realmente genera miedo. Bueno, ¿cómo empoderarnos para superar nuestros miedos? Es eso, ¿por qué volcamos nuestros miedos y creencias y temores a nuestro primer hijo? Cuando nosotros no nos reconocemos, no reconocemos lo que estamos pensando, no nos conectamos con esa energía que es la energía pensamiento, estamos creando igual, ¿sí? Nosotros somos co-creadores en todo momento. El hecho de que no lo hagamos conscientemente no quiere decir que no estemos creando, solamente que no lo estamos haciendo conscientemente y eso no nos beneficia, porque eso lo que hace es que empecemos a crear realidades inconvenientes. Es decir, la emoción de miedo, siento miedo no sé, a nadar al agua, pero entre más sienta esa vibración de miedo, es lo que mi emoción está expresando a los diferentes soles del universo, que son los que me traen de reflejo, porque todo es un reflejo, todo es un espejo magnético, y es lo que magnéticamente yo estoy atrayendo a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo siempre voy a crear emociones de lo mismo, expresiones de realidad o vivencias que me hagan sentir siempre lo mismo, porque siempre o sea, es simplemente un espejo de la realidad. Lo que yo proyecto en mi emoción es lo mismo que voy a vivir. Entonces, si yo no he reconocido que tengo que cambiar mi realidad a través de cambiar mis creencias, porque simplemente desconozco que eso existe, pues obviamente esos miedos que yo tengo de mi vida, pues no quiero que los viva mi hijo, pero yo se los estoy entregando porque es lo único que sé y lo único que tengo para dar. No me he alimentado desde otros aspectos más armoniosos para alimentarlo, sino pues de lo que tengo, y si lo que tengo es miedo, pues eso es lo que le voy a entregar a mi hijo. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar a generar distorsión en los pensamientos de él y a decirle que lo que él piensa no es así, porque es que las cosas en la vida es difícil, la vida no es un juego, en la vida hay que trabajar muy duro para conseguir lo que se quiere, todo es un esfuerzo, sí, o sea, entonces comenzamos a dar de lo que conocemos y de lo que tenemos, simplemente es eso. Ahora, otra cosa, hay otros miedos que nosotros venimos trayendo transgeneracionales, no únicamente los miedos que nosotros vivimos en esta vida, sino los que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, todos nuestros antepasados, todo ese tipo de emociones, digamos, mal gestionadas en su momento. Todo esto hace que nosotros a nuestros hijos le estemos heredando exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, vuelvo nuevamente al ejemplo del sartén, en donde la niña le pregunta a la mamá, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado para sofreírlo? Y la mamá dice, porque así lo hacía mi mamá. Y bueno, entonces tuvo la oportunidad y fue y le preguntó a la abuelita, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado para sofreírlo? Pues porque así lo hacía mi mamá.
Y cuando tuvo la oportunidad fue y visitó a la abuela y le preguntó, abuela, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado para sofreírlo? Mamita, porque nosotros éramos tan pobres y teníamos una sartén tan pequeña que no nos cabía. ¿Mm? Y generalmente las creencias que nosotros tenemos, que tenemos incrustadas en nosotros, las traemos desde el colectivo generación a generación y se las inculcamos a los demás porque sí, porque es lo que siempre se ha hecho y siempre lo hemos trabajado así, eso así está bien porque ha dado resultado. Pero no le damos la oportunidad de cambiar esas situaciones, de que se auto cuestione. Es muy importante cuestionarse a sí mismo, cuestionar lo que se está pensando, cuestionar el porqué de todo, porque eso va a traer que nosotros empecemos a engendrar en nosotros mismos y que los chicos engendren en ellos mismos esas posibilidades de crear cosas diferentes. No siempre podemos hacer lo mismo porque imagínense, donde nosotros estuviéramos haciendo lo mismo desde hace millones de años atrás, pues no estaríamos comunicándonos en este momento vía internet, sino todavía estaríamos jugando con piedras. Entonces, es una lógica evolutiva. Los chicos necesitan evolucionar y nosotros trasladamos los miedos simplemente porque nos los trasladaron a nosotros. Entonces, toca empezar a mirar dos cosas. Una, ¿qué de lo que yo siento está generado por mi familia o por lo que mi transgeneracional generó en mí o programó en mí? ¿Y qué de todo eso le estoy entregando yo a mi hijo? ¿Y cuáles son mis miedos propios? Los que yo dentro de mis realidades creé, dentro de mis experiencias. Entonces, es comenzar a observar. Es básicamente eso. El empoderamiento del ser es permitirle al ser que sea. Es comenzar a trabajar de manera consciente, es comenzar a equilibrar, es comenzar es permitir que el ser sea el que a través de la intuición comience a gobernar nuestra vida. Eso es el empoderamiento del ser y de esa manera comienzas a vibrar en una frecuencia más alta y la emoción del miedo comienza a desaparecer. O sea, es una cuestión coherente evolutiva, es solamente por eso. Entonces, la invitación, Oscar, ya que me hiciste esta pregunta y que quise contestártela porque pues me seguiste preguntando, es esa, es comenzar a ser coherente conmigo mismo, pero a trabajar en mi evolución a partir de mi amor propio. Yo me amo lo suficiente como para querer cambiar esta realidad que tengo y que no me gusta. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir de que lo que yo siento, eso mismo es lo que voy a pensar y por lo tanto es lo mismo que voy a actuar. Y así va a ser la expresión de mi realidad. Entonces, espero pues haya podido contestar tu pregunta. Gracias por haber preguntado. Un abrazo para ti y pues nada, vi que no te conectaste esta vez, pero pues no importa. Igual espero que haya servido que se dieron la oportunidad de escuchar esta respuesta. Bueno, cualquier inquietud, pues estaré pendiente ante cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Yo estoy leyendo absolutamente todo. De pronto no me queda el tiempo para contestar porque la organización del Congreso es bastante ocupada. Tengo muchas cosas que atender al tiempo y pues estamos, como ustedes saben, Felipe y yo. Entonces, tengo que volverme 10. Pero de todas maneras y de corazón les agradezco que hayan asistido, que hayan participado y que se hayan dado la oportunidad de dar el primer paso para ser mejores guías y mejores faros de luz y enseñarles a sus hijos que todas las posibilidades positivas existen y que son totalmente posibles de realizar. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Hasta luego.